Puede sentarse, hermanos. El profeta Isaías, usado por Dios, le escribe al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, aunque era pueblo de Israel, era pueblo de Dios, que Dios lo había hecho. Es un pueblo que no existía. Y Dios los hizo. Cuando sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, y la descendencia de Abraham, el hijo y el nieto, Isaac y Jacob, estuvieron caminando por la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham. Luego Jacob, el nieto de Abraham, Dios hizo que entrara a Egipto con 70 personas de su casa. Entraron a Egipto. Estuvieron 400 y tantos años en Egipto y cuando salieron una nación. Dios los hizo. No era nación, Dios los hizo una nación. Y Dios los hizo una nación porque Dios le había dicho a Abraham, yo voy a hacer de ti, te voy a dar un nombre grande. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham le dijo a Dios, tú me has dicho que me vas a prometer, vas a ser bendita la familia de la tierra, pero yo no tengo hijos. Hermano, cuando Dios dice una palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no va a pasar, se va a cumplir. Yo sé que nosotros los seres, yo soy así, yo soy desesperado. Cuando Dios me dice algo a mí, yo lo quiero ahora. A mí no me gustan las sorpresas. Pero cuando me dicen te voy a dar algo, eso es como si fuera una sorpresa, porque yo anhelo, yo espero eso. Que me dijeron que me iban a dar. Si avanzaran y me dieran eso. Y cuando me lo traen, me lo van trayendo, eso me pone a mí inquieto, como un niño que quiere ver rápido lo que es. Pero las sorpresas no me gustan. Dios, lo que Él dice que va a hacer, lo hace. Lo que Él dice que te va a dar, te lo da. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una nación, te voy a dar un nombre grande. No tenía hijos, pero cuando vemos a los nietos, al nieto y los bisnietos de Abraham entraron a Egipto, sale una nación. Después de 400 años y tantos años. ¿Por qué tantos años? Bueno, porque toma tiempo para ser una nación. Dios voy a ser una nación, pero Dios usa un proceso natural dentro del tiempo y el espacio. En la presencia de Dios no existe el tiempo, no existe el espacio. Por eso la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En la presencia de Dios no existe el tiempo de 24 horas como nosotros lo conocemos. Hay 1.000.000 de años, puede ser un día, el día de ayer que pasó, 1.000.000 de años, el día de ayer que pasó. Pero aquí, en el tiempo y el espacio, sí uno siente los años, uno siente el tiempo. Pasan los años y uno siente el tiempo, pasa el tiempo y uno siente los años. ¿Verdad que sí? En el versículo 2 del capítulo 1, el jueves estuvimos estudiando de este capítulo. El versículo Dios dice, oíd cielos y escuchad tu tierra. No tu tierra, sino tu tierra. Porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Crié hijos. ¿De quién eran esos hijos? Los hijos de Abraham. Los crió en Egipto y los sacó.
sus hijos. Y después que estuvieron en el desierto, conquistaron la tierra, se hicieron grandes, porque conquistaron la tierra y se expandieron. Se expandieron hasta donde Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar, desde el Éufrates en Irak e Irán, hasta el río en Egipto, hasta el mar Mediterráneo, hasta Siria en el norte, casi Turquía por allá. Ese fue el imperio israelita que se extendió. Los crié y los engrandecí. Pero Dios da una queja y dice, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Los crié, los hice, porque no eran pueblo. Pero yo los hice pueblo, los engrandecí. Fueron un imperio, les di riquezas, les di nombre. Porque las naciones vecinas, cuando ellos estaban cruzando el Mar Rojo, oyeron y se atemorizaron del nombre de los israelitas. Temblaban las naciones cuando mencionaban el nombre de los israelitas. El Jordán, Dios lo secó para que el pueblo pasara. Y las naciones escucharon eso. Los engrandecí, les di riquezas. Despojé a egipcio y le di a ellos riquezas para comenzar. Eso fue para comenzar. Y después Dios los engrandeció hasta las tierras que Dios les había prometido a Abraham. Pero ellos se rebelaron contra Dios. ¿A quién se parece ese pueblo? No mire a que está a su lado, por favor. Entonces, Isaías nos muestra a nosotros lo herido que está Dios. Lo herido que está el corazón de Dios. Y dice, preste atención, en el versículo 3 le dice Dios, en el versículo 2 le dice, cielos, escucha tú. Cielos, escucha tú. Y tierra, escucha tú. En el versículo 10, él dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Hermanos, préstenme atención. Los cielos, cuando miramos hacia los cielos, es espacio y galaxias. Y Dios le está diciendo al cielo, escucha tú. ¿Por qué escucha tú? Porque mi pueblo no me quiere escuchar. Tierra, polvo, escucha tú. ¿Por qué? Porque mi pueblo no me quiere escuchar. Rey de Sodoma y de Gomorra, escucha tú. Hermano, los reyes de Sodoma y Gomorra con las naciones, Dios las había destruido. Hoy, todavía hoy, se pasa por el desierto, en el mar muerto, y se consiguen montañas de ceniza con azufre. A veces se encuentran unas bolitas de azufre. Todavía hoy se encuentra eso. Mas sin embargo Dios dice, rey de Sodoma y de Gomorra, escucha tú. Porque mi pueblo que tiene oído, que los crié y los engrandecí, no me quieren oír. Y eso lo dicen es la forma simplemente para dejarle saber al pueblo de Israel y dejarnos saber a nosotros lo herido que está Dios con el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En el versículo 3, Dios le dice al pueblo de Israel, el versículo 3 del capítulo 1, le dice, el buey conoce a su dueño. El buey conoce a su dueño. El asno
o el burrito conoce el pesebre de su Señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. La palabra conocimiento ahí quiere decir mi pueblo no sabe hacer diferencia entre una cosa y la otra. El buey sabe hacer diferencia entre el dueño y los que no son dueños. El burrito sabe cuál es el pesebre de su Señor y cuál no lo es. Mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento, no sabe hacer la diferencia. Esa era la forma que Dios se sentía con el pueblo de Israel. Que los crió, no eran pueblo, los hizo y después los engrandeció, los bendijo, les dio riquezas, les dio nombre. Hermanos, el pueblo de Israel cargaba con una cargaba y carga. Pero hablando en relación al Señor Jesucristo, cargaban con una gran bendición. A Abraham se le dijo, en ti y en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y la Biblia dice que la simiente, no habla de simientes, sino de la simiente es el Señor Jesucristo. La Biblia dice eso, que el Señor Jesucristo es la simiente. ¿Cómo Dios iba a bendecir todas las familias de la tierra en la simiente de Abraham? El verbo de vida, la segunda persona de Dios. La segunda persona de Dios tomó forma humana. Se añadió a sí mismo la naturaleza humana. Para en la naturaleza humana poder pagar por el pecado de la humanidad. Poder pagar por el pecado de la humanidad. Hermanos, el que creó todas las cosas, porque la Biblia dice que en el verbo creó Dios todas las cosas. Fue el verbo el que creó, la palabra creó, y no solamente la creó, sino que la palabra sustenta todas las cosas. Mas, sin embargo, esa misma palabra no dejó de ser Dios. Simplemente se añadió una naturaleza, la naturaleza humana. Una muchachita como de 16 años llamada María, el Espíritu Santo puso en el vientre de María los elementos necesarios para que naciera un ser humano. La gente se pregunta, ¿y cómo es eso posible? Hermanos queridos, pero cuando no había nada, ¿no creó Dios los seres humanos? Al menos ahora ahí hay algo, está el material de María está ahí. Los 23 cromosomas de María están ahí. Cuando él hizo al ser humano no había nada. De la nada creó el ser humano. Ahora hay 23 cromosomas listos para Dios usarlos y hacer otro ser humano. La Biblia le llama el segundo Adán. Y la gente se pregunta, ¿pero cómo es eso? Esos son cuentos. ¿Sí? Yo le voy a decir ya mismo si esos son cuentos o no son cuentos. A ver qué Dios piensa de la gente que piensa de esa forma. ¿Qué es lo que Dios piensa de la gente que piensa de esa forma? Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos. Gloria a Dios. El buey conoce a su dueño, el asno es pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento, no sabe hacer diferencia. Entonces, Dios le hace un llamado a Israel. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento, no sabe, ni entiende, ni sabe hacer diferencia entre una cosa y la otra. Yo que les he enseñado, los crié, los engrandecí, les proveí, fui con ellos en el desierto de día y de noche. No les faltó la comida, ni las sandalias se les gastaron, ni la ropa que sacaron de Egipto se les gastó 40 y tantos de años.
que estuvieron caminando por el desierto día y noche. Vieron mi gloria en columna de nube de día y en columna de fuego de noche. De día les daba aire acondicionado y de noche les daba calefacción. Y mi pueblo no sabe hacer diferencia. ¿Por qué el pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel? Dios le dice eso. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios le dice eso al pueblo de Israel? Con tantas obras poderosas que Dios hizo con ese pueblo y en medio de ese pueblo. Repito, vieron a Dios de día y de noche. De día y de noche Dios estaba con ellos. Mas sin embargo, ahora el Señor está diciendo al cielo, escúchame tú cielo, porque este pueblo no me quiere oír. Y tú tierra, escúchame, porque este pueblo no me quiere oír. Los reyes de Sodoma, que tal vez dónde estaban, no se sabe dónde estaban. En la eternidad, si estaban en el infierno, dónde estaban. Y las ciudades que Dios las destruyó, Dios dice, reyes de Sodoma y de Gomorra, escúchenme ustedes, ya que mi pueblo no me quiere oír, escúchenme ustedes. ¿Hasta dónde fue Dios para dejarle saber al pueblo cómo se sentía? Con la rebelión. Aleluya de ese pueblo. Porque ese es el problema. Ese es el reclamo de Dios. Dios reclama a su pueblo rebelión. Le iba a decir algo, pero no se lo voy a decir porque me van a malinterpretar. Se lo voy a decir. Yo compré esto y esto a mí no me gusta. Lo que pasa es que yo tenía uno, ¿te acuerdas de aquel? Aquel era bueno porque aquel guardaba lo caliente y guardaba lo frío. Si lo metía en la nevera, guardaba lo frío. Si hacía café y le ponía café, me guardaba el café. Fui al supermercado a comprar unas cosas y no sé dónde lo puse. Cuando estaba en el carro me di cuenta que no lo tenía. Miré hacia el supermercado y le dije yo no dejé aquí un de tomar. Padre del cielo y de la gloria. A mí no me gusta esto. Yo tengo otro, no se preocupen. Mi pueblo no tiene conocimiento. El versículo 18. Entonces Dios le dice a Israel, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid y estemos a cuenta. Gloria a Dios. Entremos en razón. Usemos el sentido común, le dice al pueblo de Israel. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos, como la nieve serán emblanquecidos, blancos. Si fueren rojos como el carmesí, rojo o vino tinto, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, noten lo que Dios le dice, si quisiereis, porque le dice si quisiereis, porque hasta ese momento ellos dejaron de querer y dejaron de oír. Dios los bendijo, los hizo, fue con ellos, de día y de noche, les repito, por muchos años, pero llegó un tiempo que ellos dejaron de querer. ¿Cómo sabemos eso? Cuando usted lee el libro de Samuel, ellos le dicen a Samuel, nosotros queremos ser como las demás naciones, ponnos un rey. Quiere decir que ellos dejaron de querer que Dios fuera su rey.
y su proveedor, y su cuidador, y su ayudador, y su cobertura, y su todo. Ellos dejaron de querer eso. Ellos querían ser como las demás naciones que no tenían nada. No hay sentido común en eso, ¿verdad? Eso no tiene ningún sentido común, no tiene razón de ser. Por eso dice, entremos a cuenta, o sea, entremos en razón, entremos en sentido común. Ustedes quieren ser como las nuevas naciones que tienen dioses falsos, que no son dioses. Ellos llaman al palo Dios, llaman a la piedra Dios, llaman una imagen Dios, llaman un pensamiento Dios. Y no les provee, no los protege, no los cuida, no les hace absolutamente nada. Sin embargo, yo que soy el Dios Todopoderoso, ustedes no me quieren a mí. No tiene sentido común. Entonces Dios le está diciendo, eso no tiene sentido común. Por eso él dice, mi pueblo no tiene conocimiento, entremos a cuenta, entremos en razón, usemos el sentido común. Si quieres, dice, si ustedes quieren y oyeren, comeréis del bien de la tierra. Solamente con querer y con escuchar. Querer que, ya vamos a eso. Y si no queréis, en el versículo 20, y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué Dios le está diciendo? Si ustedes quieren, van a disfrutar del bien de la tierra, porque Dios hizo la tierra para el hombre, para que la habite y para que la disfrute, disfrutar lo que la tierra produce, disfrutar de la belleza de la tierra, sin necesidad de meterse en maldad, sin necesidad de ofender a Dios. ¿Sabe cuál ha sido el problema nuestro y cuál fue el problema de Israel? Es que queremos disfrutar, pero a la misma vez queremos destruir. Queremos disfrutar, pero a la misma vez queremos ofender. Queremos disfrutar, pero no queremos honrar al Señor como ellos hicieron. En vez de disfrutar de lo que Dios les daba, lo que hicieron fue de la tierra hicieron un Dios. Del árbol, de la piedra, del oro, de la plata, del mar, del buey, de cuantas cosas se inventaron, ellos hicieron un Dios. Y se rebelaron contra Dios, como Sodoma y Gomorra, que Dios le había dado para que pudieran disfrutar ellos de lo que Dios hizo a Adán y Eva. Dios hizo a Adán e hizo a Eva, hizo un él y hizo una ella, más para que disfrutaran el uno del otro. Y llegó el tiempo que ellos dijeron, no queremos que sea así, queremos disfrutar uno del otro, de él y él quieren disfrutar, y ella quieren disfrutar. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? La Biblia dice que Dios las destruyó, las redujo a ceniza. Todavía se encuentran la ceniza y las bolitas de azufre envueltas con ceniza. Todavía se encuentran en una costa del Mar Muerto. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar. Prefirieron olvidarse de Dios y rebelarse en contra de Dios. Sea Cristo adorado para siempre. Entonces, eso le dijo Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué? Mi pueblo no tiene conocimiento. Les digo lo que le dije el jueves. El conocimiento ahí no está hablando de información, que uno se llena la cabeza de información. Conocimiento intelectual. No es ese conocimiento, es saber hacer diferencia entre una cosa y lo otro, entre lo bueno y lo malo. Saber diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hacer diferencia entre lo que es espiritual y no es espiritual. Hacer diferencia entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Hacer diferencia, saber hacer diferencia. El pueblo de Dios se supone que sepa hacer diferencia en eso.
¿Sabe lo que hace el mundo que no conoce al Señor? A hoy, eso está pasando, pasó en Israel, pero ahora está pasando lo mismo. Ahora está pasando lo mismo. Y le quieren enseñar a nuestros hijos, y le enseñan en el Departamento de Educación a nuestros hijos en diferentes estados, que ya no se le puede decir él al varón, y no se le puede decir ella a la hembra, a la mujer. ¿Sabe lo que yo leí el otro día? Hace poquito lo leí. En California, un juez acaba de determinar que, ¿cómo se le llama? Un bumblebee, el bumblebee, una abeja grande. Una abeja grande. Es una abeja grande, en inglés se dice bumblebee, en español en Puerto Rico decimos cimarrón, o en otros lugares dicen otra cosa. ¿Sabe lo que dijo ese juez? Que un cimarrón es un pescado. ¿Y sabe lo que van a hacer? Entonces, como es ese pescado que está en el aire, en la tierra, en ciertos lugares, yo vi de esos pescados, que es un cimarrón, cuando yo estaba en New Jersey, trabajaba en un lugar, en una compañía que tenía 950 apartamentos, yo hacía mantenimiento ahí, y veía en el soffit de la casa, donde era madera, que esos aparatitos hacían un huequito casi perfecto, redondo, y se metían ahí. ¿Qué implica hacer ese animalito un pescado? Que viene ahora el mismo que lo hizo pescado y dice, está a punto de extinción. Donde se meta o donde se encuentre ese animalito, ahí no puede vivir nadie o no puede trabajar nadie. Como han hecho con otras cosas. ¿Por qué? Porque mi pueblo no tiene, él le dijo, mi pueblo no tiene conocimiento, pero hoy en día ese mismo espíritu está ejerciendo fuerza en el mundo que no conoce al Señor. ¿Usted sabe cuál es lo peor de eso? ¿Usted sabe lo que es lo peor de eso? Es que a nosotros, el pueblo del Señor, a veces no hacemos diferencia. Estaba hablando con un misionero, un matrimonio misionero de un país de Latinoamérica que nos visitó. Y me estaba diciendo ahí que en su país habían elecciones y que había uno de los candidatos que era un izquierdista, que no creía en Dios y que decía por los medios de comunicación y en su plataforma política decía, Dios no existe, eso es una bobería. ¿Quién se inventó eso? Quiere ser presidente de esa nación. ¿Quién se inventó eso? ¿Sabe cuál? Eso, que un hombre, una persona que no conozca al Señor, pues ¿qué se puede esperar? No conoce al Señor. ¿Sabe lo que me dijo él? Lo peor de todo eso no es que él es izquierdista y que dice que Dios no existe. Es que hay pastores que van a votar por él. ¿Cómo es posible que se levante una plataforma política y que nosotros, la Iglesia del Señor, digamos, esa plataforma política hay que respaldarlo porque él no cree en Dios y dice que Dios no existe? Y si no cree en Dios y dice que Dios no existe, también hay que eliminar, como hacen en China, eliminar a los que creen el pueblo de fe. Eso hacen en China. Es más, hoy mismo venía oyendo una noticia que siguen haciendo lo que siempre han hecho, recogiendo a los que tienen fe para meterlos presos. Y de que un pueblo cristiano llamado cristiano le dé el voto y que respalde esa plataforma política. Eso es lo más triste que hay. Por eso Dios dijo, mi pueblo no tiene conocimiento, mi pueblo no sabe hacer diferencia entre una cosa y la otra. Así le dijo Dios al pueblo de Israel. Pero nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros somos la iglesia del Señor, pero somos el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros aprender a hacer diferencia? O sea, buscar ese conocimiento del cual estaba hablando
Isaías. ¿Cómo nosotros como iglesia podemos encontrar ese conocimiento? En Proverbios capítulo 1, Salomón dice, el versículo 22, versículo 22, Proverbios 1, verso 22. Proverbios 1, 22. Quiero tomarme el agua de coco esta. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. ¿Hasta cuándo? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Qué son los simples? Es el ignorante. El ignorante. ¿Es pecado ser ignorante? No, hay cosas que yo soy ignorante de ellas. Hay cosas que yo las ignoro. Yo ignoro la mecánica, yo no sé de mecánica. Para saber de mecánica tengo que preguntarle al mecánico. Para saber de electricidad le pregunto al electricista. ¿Me están entendiendo? Hay cosas que yo ignoro. No conocer algo no es pecado, no es malo. Soy ignorante de eso. Pero no debo ser ignorante de las cosas que debo conocer. El texto sagrado dice, ¿hasta cuándo, oh simples, ignorantes, amaréis la ignorancia y la simpleza? Burladores, ¿hasta cuándo burladores desearán burlar? ¿Qué es burladores? El escarnecedor, el mofarse. Cuando usted está con sus amistades, con sus familias, y están jugando y alguien comete un error, o alguien tropieza y se cayó, ¿qué usted hace? Se burla, se mofa. ¿Es de eso de lo que está hablando la Escritura? No. Porque eso es una dinámica de familia, de amistad, de amor, que se goza. No es de eso de lo que está hablando la Biblia. Eso hay que mirarlo dentro del contexto, del mismo contexto del cual Isaías está hablando. Ellos dejaron a Dios. Ellos no quisieron las cosas espirituales. Ellos no quisieron conocer las cosas espirituales. Y se burlaban como Sodoma y Gomorra, se burlaban como la generación de Noé, se burlaron de Noé. De eso es que está hablando la Biblia. Hoy se burlan de nosotros los cristianos. Y hay personas que eran creyentes que han dejado de ser cristianos y ahora se burlan de nosotros los cristianos. El escarnecedor. ¿Hasta cuándo insensatos, necios, fautos, aborrecerán la ciencia, el conocimiento? ¿Hasta cuándo aborrecerán el conocimiento, la sabiduría, el sentido común? Allá Dios le dice al pueblo, mi pueblo no tiene conocimiento. Acá le dice, ¿hasta cuándo insensatos, necios, aborrecerán el conocimiento? Y no estamos hablando de conocimiento intelectual, de información, que nos llenamos la cabeza de información. No es ese conocimiento, es otro conocimiento. Es aprender a hacer diferencia entre una cosa y la otra.
Los hijos de Dios se supone que aprendamos y sepamos hacer diferencia entre una cosa y la otra. Dios le dice entonces en el versículo 23, volveos a mi reprensión, o sea, a mi corrección, a mi razonamiento. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Os haré saber mis palabras. Allá en Isaías 1:20, si queréis, vengan, si queréis y oyereis, si queréis y oyereis. La clave está en querer. Y el que quiere, viene donde el Señor y Dios le da conocimiento. Porque la Biblia dice en Santiago que el que le falta sabiduría, que se la pida a Dios y Dios le va a dar sabiduría. Y vuelvo y repito, esa sabiduría no estaba hablando de información que recibimos cuando estudiamos algo, información cuando oímos a un educador darnos información. No es de eso lo que está hablando la Sagrada Escritura. Es aprender entre el bien y el mal, lo bueno, lo malo, entre Dios y lo que no es de Dios. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Eso fue lo que le dijo ya Isaías en el capítulo 1. Llamé, no quisisteis. Por eso Dios le dice, cielo, escúchenme, porque estos no han querido oír. Sodoma y Gomorra, escúchenme. Dios tiene sentido de humor, ¿verdad que sí? Esa gente que los había reducido a ceniza, le dice, escúchenme ustedes, reyes de Sodoma y Gomorra, porque mi pueblo que está vivo no me quiere oír. Miren a ver si ustedes pueden escucharme. Qué tremendo es Dios, ¿verdad que sí? Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión, mi corrección, mi razonamiento, no quisisteis. Hermanos, la fe tiene lógica. La fe tiene lógica. La fe no es un sentir. La fe tiene lógica. Por eso es que hay personas que se les hace difícil creer porque piensan que tiene que sentir, tiene que tener una experiencia mística para saber qué es fe. Para tener fe simplemente hay que usar la lógica. La lógica dice que si Dios nos dice que hagamos algo, la lógica tiene que decirnos a nosotros que nos está diciendo eso que hagamos, no otra cosa. ¿Verdad que sí? Es usar ese razonamiento, eso es todo. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que usar el razonamiento, la lógica, el sentido común. Y cuando usamos el sentido común, especialmente en el Nuevo Testamento, lo utilizamos, hermanos queridos, vamos a entender qué es lo que Dios nos está diciendo. Tan claro. El ejemplo que yo siempre les doy, vamos al otro lado. Le dijo el Señor a los discípulos, vamos al otro lado del lago. Y en el medio del lago una tormenta se levantó. Y ellos dijeron, Señor, levántate y ayúdanos que nos hundimos. El Señor reprendió al viento y después les dijo a ellos, ¿por qué ustedes no tienen fe? ¿Qué era lo que el Señor les estaba diciendo? Sentido común. ¿Qué fue lo que yo dije? Vamos al otro lado. ¿Qué debe dictarle la lógica a ustedes? Que tenemos que ir al otro lado, no para el fondo del mar, sino para el otro lado. Eso dice la lógica de la fe. Dios se sujeta a lo que Él dice. Y Dios hace lo que Él dice. Y nosotros tenemos que creer lo que Él dice y tenemos que vivir conforme lo que nos ha dicho. No lo que a cualquier persona se inventó, lo que Dios nos ha dicho. Eso dicta la lógica de la fe. Llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Todos los consejos que nos dice la Biblia. Hermano, nosotros leemos las epístolas de Pablo y vemos consejos que nos está dando. Consejos para la familia, consejos para la adoración, consejos para el protocolo, consejos para la finanza, consejos para la sociedad, consejos.
Y a veces nosotros no queremos oír el consejo que nos está dando de Pablo. Pero viene cualquier Juan de los Paslotes que nos dice algo para YouTube y eso lo creemos. En Facebook y eso vamos como corderitos a la manada. Sin consultar con Dios. Sin consultar con Dios si eso que estamos oyendo viene de Dios. Hacer diferencia entre una cosa y la otra, queridos hermanos. Eso le pasó al pueblo de Israel. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Ahora, ¿quién está hablando aquí? Porque esas palabras son fuertes. Esas palabras son fuertes. Yo estoy leyendo del versículo 22 en adelante. Pero ¿quién está hablando aquí? Aquí está hablando la sabiduría. El conocimiento. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejos de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción, y comienza la sabiduría a dictarnos. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, mi pueblo no tiene conocimiento. Lo más sencillo es simplemente prestar atención a Dios y nos va a oír bien. Si ellos hubiesen prestado atención a Dios, les hubiese ido bien. ¿Cuál fue el problema de ellos? Fueron reducidos a nada. Por poco, por poquito, es más, los arqueólogos y teólogos contemporáneos prácticamente del primer siglo pensaban que Israel se había desaparecido. Porque no encontraban las tribus. Pero hermanos queridos, ese mismo Isaías escribió en uno de sus capítulos, hizo una pregunta. ¿Nacerá una nación en un día? ¿Ah? Ese mismo Isaías que Dios le está usando para hablar de esa forma al pueblo, dice en otro capítulo, nacerá una nación en un día. Eso es una forma de decir una profecía dentro de la literatura hebrea. Nacerá una nación en un día. En el 14 de mayo de 1948 se levantó en Israel una bandera. Una bandera que tiene una estrella, se le llaman la estrella de David. En el 1967 reconquistaron a Jerusalén, su capital. Y en el 2018, creo que fue, el presidente Trump, como una nación extranjera, reconoce lo que otros no querían hacer, él lo hizo, reconoce a Jerusalén como la capital indivisible del pueblo de Israel. Hermano, ¿quién hace esas cosas? ¿No? ¿Quién hace esas cosas? ¿Podrá el hombre hacer eso? Y eso es lo que la sabiduría nos reclama. Eso es lo que la sabiduría nos reclama. 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. Hay dos cosas
Si el pueblo de Israel hubiese usado la sabiduría, conocimiento, el sentido común, y hubiesen permitido que el temor de Dios los guiara. O sea, cuando estaba hablando del temor de Dios, no estoy hablando del miedo a Dios. Temor de Dios es saber que Dios está ahí y que Él es soberano y que Él es todopoderoso y que sin Él nada podemos hacer. Eso es temor de Dios. No es miedo a Dios, es temor reverente de Dios. Ellos se olvidaron de la sabiduría y del temor reverente a Dios. Y hoy, nosotros a veces como pueblo del Señor hacemos lo mismo. Nos olvidamos de lo más simple en la Sagrada Escritura, las lógicas de la fe, el sentido común, el conocimiento. Si Dios me salvó a mí y me dio su santa palabra, ¿qué yo hago buscando guianza en otras fuentes que no es Dios? ¿Qué yo hago prestando atención a otras fuentes que no es Dios? Si fue Dios que me salvó, si fue Jesucristo que murió por mí, si fue la sangre de Cristo que me limpió de mis pecados, si fue el Espíritu Santo que vino a morar dentro de mí, si es el nombre del Señor Jesucristo en el cual yo puedo acercarme al trono de la gracia, ¿qué yo hago clamando a otros nombres? Eso le pasó a Israel, eso le pasa a mucha gente hoy en día. Dios quiera que no nos pase a nosotros. Aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. ¿De qué está hablando cuando dice reprensión? Mi corrección, mi razonamiento, despreciaron mi razonamiento. Pues entonces comerán del fruto de su camino. Entonces comerán del fruto de su camino. Serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, aleluya. Mas el que me oyere, eso fue lo que Dios le dijo a Israel. Cielos, escúchenme ustedes, porque mi pueblo no me quiere escuchar. Sodoma y Gomorra. Miren a ver si ustedes pueden escuchar, porque mi pueblo no me quiere escuchar. Pero acá la sabiduría dice que el que me oyere habitará confiadamente. Vivirá tranquilo sin el temor del mal. El que me oyere, ay santo, aleluya. ¿Cómo oímos nosotros a Dios? Aquí está la voz de Dios. Aquí está la mente de Dios. No hay otra fuente, no hay otro lugar que nos diga a nosotros sobre la voz de Dios y de la mente de Dios. No lo hay. No lo busque en ningún otro lugar, que no lo hay. Solamente en la Biblia. Enamórese de la Biblia. No adore la Biblia. Adore a Dios. Pero enamórese de este libro, porque este libro es la mente de Dios. ¿Usted quiere saber cómo piensa Dios? Aquí está. ¿Usted quiere saber cómo siente Dios? Aquí está. ¿Usted quiere saber qué quiere Dios de usted como cristiano, como hijo, como hija de Dios? Aquí está en su libro. No adore la Biblia, porque hay gente que adoran la Biblia, la ponen en el dash del carro, la ponen en la mesita de la noche, y no la leen, pero está ahí abierta. No haga eso. La Biblia se hizo para estudiarla. Para marcarla, búsquese un highlighter y marque esos textos, aleluya, y una libretita y cuando le viene una pregunta sobre algo, escriba esa pregunta. Y luego venga a su pastor y pregunte, pastor, ¿qué quiere decir esto? Y yo le voy a dar contesta. Si no la tengo, yo te digo, no tengo la contesta ahora, pero te la voy a buscar. Porque yo no sé todas las cosas. ¿Sabe por qué yo no sé todas las cosas? Porque nadie sabe todas las cosas, solamente Dios sabe todas las cosas. Y yo no soy Dios. Pero si usted me pregunta algo de la Biblia, no me pregunte de mecánica, pregunte a Frankie de mecánica.
No me pregunte de otras cosas. Si quiere preguntarme de cocinar, puede preguntarme, yo sé cocinar. Pero pregúnteme de la Biblia. Yo no sé toda la Biblia, la he leído varias veces, pero no la sé toda. Hay 31 y pico de mil versos en la Biblia, yo no los conozco todos. Conozco de memoria algunos nada más. Pero cuando vamos a la Biblia abierta, hay algo que Dios me ha dado a mí. Se llama el don de revelación. No viene de mí, es un don de revelación de la Escritura. Y si yo no lo tengo en ese momento de la respuesta, yo se la busco. Porque hay otros que Dios le ha dado otros dones, que han escrito cosas que yo las consulto. Y entonces yo le doy respuesta. Pero no se va a quedar sin respuesta. Y si no tenemos la respuesta, yo le voy a decir, pues ayuna 40 días y 40 noches a ver si tiene la respuesta. Sin respuesta no se va a quedar. Alguien que decía, yo te doy la respuesta. Y si no te doy la respuesta ahora y nadie tiene la respuesta, yo me la invento. Pues yo no me voy a inventar respuestas. Yo le voy a dar lo que dice la Escritura. No me voy a inventar. Cuando estamos hablando de cosas espirituales, no voy a inventar, queridos hermanos. Pero vaya a Dios. Lea la Escritura. Y usted va a encontrar respuesta para lo que usted quiera. Especialmente en asuntos de la fe. Venid. Dice en Isaías 1:18, venid, dice Jehová, estemos a cuenta, entremos en razonamiento. Si vuestros pecados fueren como la grana, bien rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, Dios le dice a Israel, si ustedes quieren y oyeren, prestaran atención, van a disfrutar de todo el bien de la tierra. Ellos ni quisieron ni oyeron. ¿Y cuál fue el resultado? Por poco los reducen a nada. Por poquito los eliminan de la faz de la tierra. Por eso que Dios había hecho una promesa y Dios había jurado por él mismo a Abraham. Y como Dios juró por él mismo a Abraham, Dios no iba a olvidarse de esa promesa. Fueron reducidos a casi nada. Mas, sin embargo, cuando llegó el momento, en el cumplimiento del tiempo, Dios escogió a su pueblo conforme a la Escritura y los trajo de diferentes naciones y ahora están en su tierra. Eso es un testimonio. ¿Sabe por qué el diablo quiere eliminarlos? Porque ellos estar ahí es un testimonio de que Dios es verdad, de que Dios siempre habla la verdad y que Dios cumple su palabra. Por eso es que el diablo quiere eliminarlos. Hay tantas naciones que lo tienen rodeado que quieren eliminarlos. Y va a venir otra nación del norte, Rusia, con muchas naciones, va a venir también para tratar de eliminar a Israel. Pero la Biblia dice que Dios va a barrer el piso con ellos, con Rusia. Es más, Dios mismo lo va a traer porque el profeta dice que va a poner un garfio en sus narices. Va a poner un garfio en las narices. Ezequiel 38 y 39. Un garfio en las narices de Rusia. Ellos no quieren venir, pero Dios va a poner un garfio en las narices. Yo le pregunté alguna vez a un teólogo cuál iba a ser el garfio. Él me dijo, puede ser que sea la energía. Y ellos tienen problemas con la energía. Y Dios le va a decir, pues bájate allá a Israel a los minerales del Mar Muerto e invade Israel. Pero cuando eso suceda, Dios va a arreglar cuenta con ellos. Ahí en las montañas de Israel, Dios va a arreglar cuenta con ellos. Ay, santo, aleluya. Eso que yo estoy diciendo es verdad. Mire, como cuando usted salga afuera y mira hacia el sol, usted se va a dar cuenta que el sol existe, así mismo va a ser. Eso se va a cumplir. No va a dejar de cumplirse. Si quieres y oyereis, comeréis del bien, disfrutaréis del bien de la tierra. Pero si no quiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha hablado esto. La boca de Jehová ha hablado esto. ¿Qué sabiduría? Es conducta prudente en la vida y en los negocios. ¿Qué es prudencia? Es templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio. En el cristianismo, la prudencia es una de las 4 virtudes cardinales
que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. ¿Qué es virtud? En el cristianismo cada una de las 4 virtudes, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, son principios que se viven, que se expresan. Nosotros, como pecadores, no tenemos tal vez virtudes, o no conocemos que tenemos virtudes, o no entendemos de virtudes, o qué es lo que la Biblia quiere decir. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo, Dios del cielo nos llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dijo el Señor, Él os guiará a toda verdad. Él os enseñará. Él tomará de lo mío, dijo el Señor Jesucristo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo. ¿Y cómo logramos que el Espíritu Santo haga eso? Hermanos queridos, solamente estas palabras les digo, lo mismo que Dios le dijo a Israel. Si queréis y oyereis, van a disfrutar del bien de la tierra. Esto es para el que quiere y el que le presta atención a Dios. La persona que no quiere le da espalda al Señor, no le presta atención a la palabra del Señor, a Dios, no va a disfrutar de todas estas cosas, de estos bienes, de estas bendiciones, de estas ministraciones, de estos regalos, de estas provisiones que Dios ha hecho para nosotros. Va a seguir viviendo como vive cualquier ser humano en la tierra, sin conocimiento de Dios, sin saber que Dios está ahí y que Dios desea y anhela tener relación con Él y que a Dios anhela darle. No darle cocotazos, sino darle beneficios. Disfrutaréis del bien de la tierra. La clave está en el querer y oír. Querer y oír. El que quiere, puede. El que quiere busca una forma. ¿Verdad que sí? El que quiere trabajar, hermano, busca la forma de trabajar. ¿Verdad que sí? La persona que necesita trabajo y quiere trabajar, hermanos, busca la forma de trabajar. El que quiere tener dinero para comer, busca la forma de conseguir ese dinero, el que quiere. El que quiere vida eterna tiene que venir al Señor. El que quiere conocer a Dios tiene que venir al Señor. El que quiere ser salvo tiene que venir a Dios. El que quiere irse en el rapto tiene que venir al Señor. El que quiere conocer a Dios tiene que venir donde el Señor. El que quiere saber cómo Dios piensa tiene que querer. Querer. El que no quiere, no lo va a hacer. Pero el que quiere, se va a esforzar y lo va a lograr. El que quiere se va a esforzar y lo va a lograr. Y le va a decir, ayúdame, dame revelación de tu palabra, háblame, dame entendimiento de tu palabra, Señor amado. Cuando yo me convertí, yo hice eso. Le dije, Señor, dame entendimiento de tu palabra. Dame entendimiento de tu palabra. Sí, tuve algunos años estudiando la palabra. Pero, ¿sabe lo que Dios hizo? Me dio ese don. Porque el don era para ejercer un ministerio que el Señor me llamaba. Para ejercer ese ministerio que el Señor me llamaba, necesitaba ese don. Lo que tú necesites de Dios, Dios te lo va a dar. Si tú quieres, le pides a Dios y Él te va a dar lo que tú necesitas. Para utilizarlo para la gloria de su nombre. No es para desperdiciarlo, no es para botarlo, no es para gloriarte. Cuando yo vine al Señor, me senté en un órgano que había en la iglesia y le dije, Señor, enséñame a tocar este instrumento. Porque a mí siempre me ha gustado la música. Yo vengo de una familia de músicos y tocaba un poquito de guitarra, pero le dije al Señor, pienso yo que movido por el Espíritu Santo, enséñame a tocar este instrumento. Me levanté y me fui. Al tiempo me encontré con un maestro de música, que yo había oído de él, pero no lo conocía. Entró por una tienda donde yo trabajaba, una mueblería donde yo trabajaba, y cuando fui a atenderlo, comenzamos a hablar,
este era el que me habían dicho. Le hablé, le dije de algunas cositas, le pregunté y me dijo, yo te voy a enseñar armonía. Estuvo 6 meses enseñándome armonía, principios de armonía. Y después el Espíritu Santo contestó la pregunta, la petición que yo le había hecho, enséñame a tocar. Eso que ustedes ven ahí es simplemente la manifestación de la gracia del Señor con unos principios que aquel maestro me enseñó. Como yo quería, lo que él me enseñó comencé a practicarlo y de repente comenzó a desarrollarse. Eso se quedó en conocimiento en mí. Esos principios se quedaron en conocimiento en mí. Comencé a desarrollarlo, practicar. Si tú quieres, tú puedes lograrlo. Porque el oído de Dios está atento a la oración del justo. Claman los justos y Jehová oye. Si tú quieres, Dios quiere también. ¿Tú quieres que tus hijos sean salvos? Pídele. ¿Tú quieres que tu familia sean salvos? Pídele. ¿Tú quieres que tu familia vea en ti la gracia del Señor? Vive a Cristo en tu vida. Y procura querer vivir a Cristo en tu vida. Y tu familia no le va a costar otra alternativa que ver a Cristo en ti. ¿Es eso posible? Sí. Sí es posible. Por eso está aquí, porque es posible. Gloria a Dios. Aprende a hacer diferencia entre una cosa y la otra. Eso es conocimiento. Y busca querer tener ese conocimiento. Y Dios va a ser contigo y te va a ayudar en todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Gracias porque tú nos ayudas a querer y a oír. Querer y prestar atención. Tú nos ayudas. Sin ti nada podemos hacer. Sin ti nada podemos hacer. Pero si venimos a ti, Señor, tú dijiste que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaré. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que llama, se le abre la puerta. Y todo aquel que busca, encuentra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso. Ayúdanos a querer, a oír y a buscar. En el nombre de Jesucristo, buen Dios. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Con confianza. Aleluya, con confianza venimos. Te damos gracias por escucharnos. Gracias por oírnos y gracias por contestarnos, porque solo tú lo puedes hacer, nadie más ni nada más. A ti te damos la gloria, la honra, el honor, la adoración y gracias por tu ministración a tus hijos y hijas que están aquí en este día. Que ellos se puedan llevar esta palabra en sus corazones y usarla conforme tú les indiques y conforme tú los inspires y motives. Te pido con toda confianza en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra, ahora y siempre, oh Dios. Amén.